Andrea, buenos días. Saludo a todos. Bueno, cuéntame, a ver, ya nos metiste en el rollo de la agresión, del desquite, primero el enfado, de ahí el desquite, la venganza y el hacer sufrir al otro usando la violencia. ¿De dónde te salieron estos temas para preocuparnos? Efectivamente, pues los temas salen de la vida cotidiana, ¿no? De las cosas que hacemos todo el tiempo, o sea, los encontramos desafortunadamente ya con mucha agresión, con mucha violencia. Eh, en México, desafortunadamente, estoy escalando a cifras indeseables, pero bueno, ahí está presente y hay que hacer un análisis al respecto, ¿no? Que es lo que me parece más prudente y no simplemente sentarnos y criticar o espantarnos, sino también contribuir a entender, ¿no? Por qué llegamos a estos puntos, en qué momento nos perdimos y qué es lo natural y qué es lo no natural, ¿no? El doctor al principio hablaba también de la agresión, ¿no? De cómo naturalmente somos agredimos a los demás y es algo que hay que entender. La agresión de alguna forma sí tiene un componente biológico, lo explicaba el doctor al principio, pero en realidad los animales se agreden por una razón muy concreta, lo decía el doctor, ¿no? Por territorio, por comida, por sobrevivir, pero en el caso de los hombres nosotros tenemos algo que se le llama una intención agresiva. Esta intención agresiva tiene la connotación humana, ¿no? La otra vez lo platicábamos con Katy un poco sobre la dominación, sobre la agresión, sobre la esclavitud, sobre el abuso. Todos estos tipos de cosas son lo que es humano, son lo que sobrepasan lo normal en la agresión, ¿no? Como les dije la otra vez, yo hablo y cuando ustedes gusten me interrumpan, me preguntan, porque de momento no los puedo ver y no me queda claro si me estaban queriendo decir algo. Ustedes me interrumpen. No, sí, síguele, síguele. Entonces, en esta parte en que tenemos este componente humano, en donde tenemos esta intención agresiva y tenemos que hacer algo al respecto, en nuestra psique somos en realidad educados para, vamos a decirlo así, no ser o no tener esta intención agresiva. Cuando un niño nace, a nosotros le comenzamos a meter la cultura, ¿no? Le hablamos de las reglas, de las normas, de los comportamientos, y todo esto se convierte en una parte que nosotros llamamos, o bueno, los psicólogos llamamos el super yo, que en realidad se va a conciliar con el ello. El ello es esos deseos, eso yo quiero. Cuando eres niño, a lo mejor muchos han recordado, los que hemos tenido niños en kinder y cosas así, a veces hay quejas de que empujó al otro, mordió al otro, le quitó su juguete. Esto que esperamos que los niños aprendan con los años a controlar es el ello. Cuando alguien no ha aprendido a controlar esto, entonces tiene un ello que es más demandante, tiene un ello que simplemente quiere las cosas y no le importa qué pase. Esta parte del super yo, que son las reglas, las normas, todo lo que es la cultura, no ha sido perfectamente adaptado y no ha sido bien educado, formado psíquicamente, y entonces el ello sigue siendo ese que demanda, ¿no? Es ese como niño chiquito que sigue diciendo yo quiero y no me importa quién no lo quiere, no me importa pasar sobre qué, yo quiero hacerlo y punto. ¿Quién es el que concilia, vamos a decirle así, a este agresivo que desea y que quiere todo y se quiere comer al mundo y a las personas? Es el yo, somos el consciente, esas cosas que nosotros pensamos y sentimos, y el super yo, que son estas reglas, ¿no? Que son estas normas que nos han educado en la cultura, los papás, la iglesia, lo que fuera ya muy personal. Entonces, cuando tenemos estas dos instancias peleando, y el yo es un yo débil, es un yo que no puede decidir, se siente inseguro, es un yo que está perdido, entonces tendemos a ser o muy agresivos, porque queremos eso y no sabemos cómo pedirlo, no sabemos cómo regularlo, o tendemos a ser reprimidos. No, la norma, yo no puedo pedir nada, yo no puedo hacer nada, pero internamente tenemos que hacer algo con esa agresión y muchas veces lo que hacemos es autoagredirnos. Como no podemos, parece como decía el doctor, ¿no? No podemos ponerle la cara al otro y decirle, este es mi territorio, esta es mi vida, estas son mis cosas. Entonces lo que hacemos es hacerlo interno y comienza esta autoagresión, autolesión, ¿no? Tenemos que hacer algo con esta agresión, es imposible no sentirla y es imposible no llevárnosla a algún punto. Entonces, esta agresión nos va a llevar a tomar el rol o del agresor. Si yo estoy, por ejemplo, en una escuela, voy a poner para el momento en un adolescente o en un niño de primaria ahora, estoy en una escuela en donde estoy viendo que la agresión que es muy fuerte, que estoy viendo muchos alumnos que están unos contra otros, y yo tengo un yo débil,
yo no sé qué voy a hacer y entonces estoy consciente que me tengo que poner como el agresor o me tengo que poner como el agredido. Y a lo mejor no quiero perder y lo que hago es unirme al grupo de los que hacen el acoso sexual y el acoso escolar, perdón, y este tipo de cosas. Entonces, cuando yo me uno a ese grupo, me siento seguro, me siento tranquilo, pero en realidad lo hago porque no quiero ser el agredido, no quiero ser que es dominado por el otro a través de esta intención agresiva de la que hablábamos. Entonces, una de las cosas que también motiva la agresión en el hombre es la angustia. La angustia es un detonador muy importante para muchas conductas inconscientes humanas. Cuando la angustia se presenta, tenemos que hacer algo. No podemos no resolverla, hay que hacer algo. Y frente a ese algo, el yo va a decidir si le hace caso a su ello, si hace caso a lo que desea, a sus impulsos, a sus agresiones naturales, por decirlo así, o le va a hacer caso a la cultura, a las normas, a las reglas, ¿no? Entonces, en esta parte es donde es muy importante como que reflexionar qué es lo que le está pasando ahora a la sociedad. Nosotros cuando salimos a la calle, a veces manejando, uno se pelea con el otro por un estacionamiento, a veces por un lugar en la fila, en un banco, por cosas muy simples. En realidad lo que estamos viendo es que la sociedad o ahora la gente no sabe cómo enfocar su agresión. Sus yo en realidad están asustados. Cuando hoy escuchas ahora en Puebla, ¿no?, que están pasando balaceras o asaltos o secuestros, y eso es desde siempre, la gente no sabe qué hacer y va a tener que tomar... Hay un fenómeno, Andrea, que se ha estado manifestando y se repite constantemente, sobre todo en las zonas aledañas a la ciudad, en los municipios de pues, la Mixteca, por ejemplo, donde la gente, ante la presencia de un delincuente que es pues, detenido por la población, no esperan que la justicia o que los policías, que la fiscalía lleguen y integren las averiguaciones, armen las carpetas o los expedientes, como se les llama ahora, sino toman la justicia por su propia mano y estamos viendo constantemente linchamientos. O sea, la gente está harta, está enfadada y del enfado pasa a la violencia directa contra la persona que ha delinquido en contra de la sociedad y hacen a un lado a la autoridad. O sea, ya no le piden a la autoridad intervenir porque no confían en la autoridad. Porque en realidad hay una carencia de justicia, ¿no? O sea, la policía ya no representa esa institución que hace justicia. Entonces, al faltar eso, es una necesidad la justicia. Cuando hay un crimen, cuando hay un delito, cuando existe algo, es una necesidad la justicia y alguien tiene que hacerla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacerla por propia mano, ¿no? Y es una forma como decía, de calmar esta angustia. Se sienten tan angustiados frente a esa vamos a pensar, voy a decir la cosa horrorosa que está pasando, ¿no? Frente a ese secuestro, frente a ese asalto, frente a lo que está sucediendo, y entonces esa angustia a fuerza tiene que hacer algo el sujeto, no puede quedarse de brazos cruzados. Entonces, la forma de tener calma, de tener de nuevo esa sensación de paz, pues es a través de la justicia por propia mano, ¿no? Ignorando que existe la policía, porque como tal no la representa. Entonces, frente a eso, en realidad, nosotros vemos este espejo. Recordemos que para la psicología también los otros son espejos. Lo que yo veo en ti, a lo mejor me agrada y me quedo y lo veo, pero si me asusta, tengo que borrarlo, tengo que eliminarlo. Entonces, en ti veo un criminal, en ti veo a alguien que puede hacer daño y no soporto verlo. Lo que tengo que hacer es eliminarlo. Y cuando son muchas personas sintiendo esto, pues se unen y hacen este tipo de acciones, ¿no? Donde toman a los ladrones y pues casi los han matado, ¿no? Ahí hay violencia con odio. O sea, surge el odio de la gente, surge la inconformidad. No solamente eso, sino el odio. O sea, voy a hacer sufrir a por lo que nos quiso hacer a nosotros. O sea, te queman. Bueno, ha habido quemados, ha habido golpeados, ha habido colgados. Sí, golpeados, o sea, pero el golpe es mutilación. Ayer en una de las líneas en el metro en la Ciudad de México, a un individuo carterista lo detuvieron los pasajeros del vagón y lo desnudaron y lo golpearon. ¿Sí? Lo patearon, o sea, este es el grado de violencia que estamos viviendo. Es una forma
de utilizar o de hacer algo con esta angustia, ¿no? El mecanismo de defensa para esto se llama sublimación. Lo positivo es cuando tú te sientes triste y escribes un poema, haces un dibujo, haces algo positivo con eso, pero también puede ser que frente a esta injusticia, esta inseguridad y esta, ¿verdad?, gran angustia, lo que pasa es que hacen cosas como estas, pueden quemar a un sujeto, como una forma de sublimación. Se ha terminado el crimen, se ha consumido en cenizas el agresor, no existe. Y es lo que genera descanso en la población, ¿no? Paz de nuevo. Entonces, no se puede quemar a todo lo que nos genera angustia. A lo mejor sí se puede hacer un poema de todas las personas que queremos o de todos los momentos que nos sentimos tristes, pero no se puede quemar a todas las personas que pasan por la calle y roben espejos, llantas o se lleven personas. Esto es imposible, ¿no? Es donde perdemos también como la lógica de hasta dónde nos puede llevar esta angustia, este mecanismo de defensa que se llama sublimación, ¿no? De construir algo a partir de la angustia que yo estoy sintiendo. Se prefiere que sea positivo a que sea negativo, ¿no? Pero ese es el punto con la agresión. Uno puede destruir al otro porque no quiero ser destruido. Sí, fíjate, Andrea, que biológicamente toda la región prefrontal está disminuida en los que agreden, en los criminales, y es lo que se estaba notando. Así como podemos hablar de las neuronas espejo, ¿no? Yo estoy viendo y repito o replico esa conducta de agresión. Entonces, en esta parte, a nivel cerebral, existe biológicamente estas estructuras donde dice, no solamente es lo que yo estoy viendo, sino también biológicamente sí hay una estructura que está más disminuida y comenzamos a ver esa agresión. Hablaba yo de que los jóvenes están reseteándose y dicen, esto como que no es para mí, tanta agresión. Ahorita pensaba yo, dije, bueno, no le estamos dando demasiada publicidad a lo que antes estaba más escondido. Y pareciera que es un México donde vivimos mucha violencia, pero también tenemos otro México que está en crecimiento. Que los jóvenes están empoderándose, las mujeres empoderándose, están emprendiendo muchas acciones. Y yo creo que le hemos dado como que mucho énfasis a toda la agresión y lo sacamos porque es lo que llama la atención y por lo que vende. Contrario a lo otro. Sí. Voy a dar un poquito sobre las crisis parciales, ahorita que estaba hablando a nivel biológico y cerebral. La corteza cerebral tiene un papel importante. Las crisis parciales, haz de cuenta que la corriente eléctrica se dispara y es cuando tú te vuelves muy violento. Hay algo que me lo detona y me vuelvo impulsivo y te agredo con palabras, con acciones. Y después me arrepiento. Y eso ya está comprobado, toda esta parte biológica. Y digo, bueno, ¿hasta dónde influye? ¿Hasta dónde lo aprendiste? ¿Quién te enseñó o de dónde vienes? Pero también hay un comportamiento social. Cuando yo te digo, Gandhi, ¿a qué no subes? Y te reto. ¿Sí? Dices, ¿cómo que no? En lugar de haberlo puesto como una meta, un objetivo, yo te muevo, te manipulo y te digo, ¿a qué no te subes? Y te subes. Y normalmente los mexicanos somos así. ¿Cómo que no? Y vamos al reto, no como un proyecto. Andrea. Efectivamente, como decía el doctor, ahora se ha vuelto modelaje, ¿no? O sea, la agresión como un modelo de conducta, como un modelo de respuesta. ¿Qué hago cuando me siento frustrado? Bueno, pues, ¿qué hacen los demás a mi alrededor? Eso lo hacemos todo el tiempo y eso lo puedo entender un poco más como extranjera. Cuando te encuentras en un nuevo país, en un nuevo lugar, pues volteas a ver qué hace la gente, ¿no? Entonces los niños hacen lo mismo, empiezan a ver, bueno, ¿qué hace la gente cuando se enoja? ¿Qué hace la gente cuando quiere el juguete del otro, ¿no? ¿Cómo se comportan? Estas cosas se aprenden socialmente. La agresión puede ser aprendida socialmente, como lo comentaba el doctor también. Es uno de los modelos que se plantea grandes en psicología, ¿no? Bandura es como pionero en esto, pero pues ya es como de los abuelitos, ¿no? Pero es muy presente su teoría. Efectivamente, lo neurológico está presente, no podemos separar, por más que queramos, la psique es algo muy importante en lo psicológico, pero no podemos olvidarnos que cuando a lo mejor existe un daño neurológico, cuando algo sucede, como decía muy bien a nivel frontal el doctor, cuando existe esto como condicionante, pues es imposible, ¿no?, que lo demás funcione bien. Ahora, el ejemplo, me encanta el ejemplo que pones de deportes, me haces pensar en aquí, ¿no?, el gran deportista Roger Federer. Roger Federer de niño era conocido por sus desplantes, por sus arranques, que rompía raquetas, ¿no? Pero en aquel momento llevaban el récord de cuántas raquetas había roto. Hoy Roger Federer creo que tiene sus 35 años por ahí, más o menos, es el número 1 de nuevo.
esta condición mental, esta condición de entender cómo es el juego y hablar de este juego interno, ¿no? Hay un libro que incluso sí se llama, ¿no? El juego interno, The Inner Game. Habla sobre esto, ¿no? Sobre cómo controlar tus emociones, tus pensamientos, cómo hay detonadores, que muchas veces el detonador puede ser un pensamiento automático, existen en psicología, hay una teoría sobre pensamientos automáticos. Estos pensamientos automáticos nos llevan a hacer conductas, punto. Respondemos de una forma impulsiva, pero no espontánea. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, frente a esto, precisamente es lo que tenemos que aprender, ¿no? O sea, la forma en que tenemos que reaccionar como sociedad, y es lo que tenemos que darle ahora a estas generaciones, ¿no? Cómo se responde, cómo se vive en un ambiente hostil y violento, como últimamente se ha vuelto, desgraciadamente, la sociedad mexicana. Andrea, han dicho todos que se hace uno violento, no se nace violento. Coinciden en eso, ¿verdad? Yo no coincido en eso. Para mí hay gente que nace violenta. Hay niños que desde recién nacidos son violentos, hacen demasiado berrinche. Hay niños que son muy tranquilos. Puede ser que alguien que haya nacido tranquilo se haya hecho violento después, al paso de los años, por la escuela, por los alumnos, los compañeros, los papás, los pleitos de la familia. Pero también hay enfermedades que hacen que las personas sean violentas. La diabetes, por ejemplo. Para las personas que padecen diabetes y que necesitan insulina temprano cuando se levantan, si no satisfacen esa parte, se vuelven enormemente violentos. Se dan casos de las agresiones contra los hijos y contra la esposa porque no les sirven de desayunar. Y el señor no sabe que es diabético. Sí, sabes tú de eso, ¿no? Sí, hay una cosa ahí que te da algún problema, un trastorno que no controlas. Bueno, pero hay personas que porque los ves mal en la calle, te echan bronca. Hay personas que porque vienes manejando a 40 y ellos quieren pasarte y no te haces a un lado en el momento que ellos quieren, te mientan la madre, ¿no? Sí. O sea, hay personas que de entrada son violentos. Sí. Si tú vienes de la adversidad, eso es lo que tú aprendiste. Como los perros callejeros. Como los perros callejeros. Los seres humanos también vamos a tener el mismo comportamiento. Porque yo aprendí a sobrevivir en algo hostil. En la ley de la selva. En la ley de la selva, poco alimento, pocas relaciones, no había papacho, no había contención. Y yo tenía que defenderme. Y eso en los barrios se vivió mucho, ¿sí? Las pandillas. Y cuando nosotros vemos al ser humano en lo individual, es distinto a cuando está agrupado. Y a través del tiempo hemos visto esa evolución. Es decir, ¿por qué nos vamos a unir tú y yo? Porque hay algo externo que tenemos que defendernos o vamos por comida. Y decimos, bueno, nos tenemos que reunir. Cuando ya pasamos esas etapas, decimos, ahora el fuerte soy yo, ¿vale? Y el que va a mandar soy yo. Sí, porque ya me empoderé, demostré mi liderazgo. Y entonces, esa parte evolutiva en los seres humanos, dices, es verdad, ¿cómo vamos cambiando? Pero depende de qué escenario hemos vivido. O has vivido en un crecimiento, en un progreso, y es lo que aprendes a respetar. El ser humano ha evolucionado, ha creado reglas, ha creado instituciones, pero cuando todo eso se acaba, y lo comentaba Jesús, al momento del linchamiento social o psicológico, ¿qué pasa? Guardamos las reglas y prevalecemos y nos vamos a lo que hemos aprendido, lo que comentaba el doctor. Bueno, en mi casa los problemas se resolvían así. ¿Qué diferencia hay entre ciudadanos que linchan a un delincuente y los sicarios que asesinan a alguien en el crimen organizado? Son dos actos violentos. Mucho, pero son cosas muy distintas, muy extremas. Yo te lo respondo en esta parte que tocaste del sicario, es algo muy importante. El sicario tiene, digamos, hablaba también que hablaba Gandhi, la pulsión de muerte. Esto es muy importante. El sicario de alguna forma enfrenta su pulsión de muerte, sus ganas de morir, ¿no? Tenemos la pulsión de vida, el eros y el thanatos, la pulsión de muerte. Entonces enfrenta su miedo a morir, sus ganas de morir, su deseo de morir, matando al otro. Entonces es parte como de este círculo y ahí influyen otras cosas, ¿no? Y ya nada más así como para despedirme, me gustaría decirles en forma resumida, ¿no? Como qué creo que es lo posible que podemos hacer frente a esta agresión, frente a esta violencia.
Y pues es tratar de crear hijos, de formar sociedades, de tener alumnos, con todas las personas que podemos convivir e influenciar de alguna forma, generar también conductas, enseñanzas, normas, reglas que ayuden al sujeto a tener un yo fuerte. Porque desafortunadamente cuando tenemos un yo débil, que les decía este juego, ¿no? Del ello, del superior, del yo, cuando tenemos un yo débil, es más fácil agredir al otro porque uno está asustado, es más fácil tener un trastorno mental porque no sabemos cómo resolver la situación. Hace poco hablábamos de la confianza, ¿no? Un yo fuerte es una persona que confía, que toma decisión y que decide, ¿no? Un yo fuerte en un niño en una primaria donde hay acoso escolar diría, yo no me uno a esto, yo no quiero esto, tampoco quiero ser agredido, no estoy de acuerdo, y no se uniría al grupo de los que hacen este acoso escolar. En general, las conductas pues, se resumen en algo, ¿no? Que le llamamos el principio epigenético, que es que el comportamiento puede entenderse en función de ajustes biológicos y sociales, ¿no? Es muy difícil que entremos en esta discusión, ¿no? ¿Qué pesa más, lo psíquico, lo social, lo emocional, lo neurológico, ¿no? Lo fisiológico, la cultura? Yo creo que en general somos una suma de todo eso y no solo la parte, ¿no? Que a lo mejor de repente nos queremos sentar a analizar, ¿no? Nos falta como un filósofo, pero también alguien aquí pondría un poco de filosofía y diría, pues es que ¿qué estamos haciendo con el ser, ¿no? Cómo manejamos el ser y nuestros deseos y toda esta parte. Pero en general es importante simplemente la reflexión, ¿no? De crear hijos que puedan enfrentar este mundo a través de un yo fuerte, a través de esa confianza, de ese amor y pues reglas, ¿no? Que desafortunadamente en México con la corrupción siempre le damos la vuelta a las reglas, ¿no? Ay, ¿qué importa? La luz roja de la paso y me puede costar 100 pesos, 200, no importa. Esas son las cosas que al final hacen que uno no sienta esa confianza y tenga que recurrir a mecanismos de defensa, ¿no? Como la sublimación en esta parte negativa de linchar al otro. Yo creo que cuando hacemos eso, pues simplemente nos damos cuenta que no tenemos la solución afuera, no existe la institución que pueda detener al que se pase el alto, al que secuestra, al que roba o al que hace cosas peores, ¿no? Es importante. Andrea, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Saludos a todos. besos. Saludos, Andy. Nos hablamos la semana. Andy. Gracias.